Buenas noches, señoras y señores. Domingo 6 de enero del 2019, siendo las 20 horas y 10 minutos, damos inicio a un programa más de Artículo 26, versión domingo. Hoy nos acompaña la licenciada Karina Dar, la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Así es. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo hoy. Bueno, hoy vamos a tratar de entender un poco más el tema este de la maquila. ¿En qué sentido? Este es como el fútbol. Creo que todos estamos tocando de oído Sí. el tema. O sea, si podés hacer un poquito de historia en 3 minutos. O sea, ¿cuándo nace esto? Su ley que le da el formato, la estructura. Y a partir de ahí quiero hacer un par de preguntas. Dale. En el 97 se firma esta ley que promulga los beneficios para trabajar como régimen económico utilizando el nombre de maquila, que significa que recibimos insumo, materia prima del exterior, de una matriz, que es la que contrata que aquí se pueda fabricar este producto, que se pueda producir. Después de este producto terminado, sale al exterior, va a la matriz o puede ir a donde la matriz indique. La matriz es la empresa que contrata para que nosotros hagamos el producto. Entonces, pongamos que la matriz está en Brasil, que los que contratan son de Brasil, pero el producto debe ir a Estados Unidos o puede ir a Costa Rica o a Panamá. Entonces, el producto final va a estos países que ellos asignen. En eso consiste maquilar, que es producir. Entonces el beneficio impositivo viene por ese lado, para que nosotros seamos capacitadores de mano de obra y por supuesto ocupar a personas, dar la mayor cantidad de trabajo posible dentro de las leyes normales que constituyen el Ministerio de Trabajo. Es más, nosotros trabajamos en conjunto con la Dirección de Empleos y el Ministerio de Trabajo justamente para romper ese tabú que existe de explotación y ese tipo de cosas que no es irreal porque sí existen en otros países asiáticos o de Centroamérica donde el trabajo no es conjunto entre el sector privado y el sector público. En nuestro caso trabajamos de manera conjunta, tenemos una alianza de convivencia de conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Hacienda. Es más, cuando uno quiere trabajar bajo el régimen de maquila debe presentar un programa. ¿Qué dice en el programa? Establece cuál es el producto que uno va a producir, que va a fabricar en Paraguay, cuál es la materia prima, de dónde va a ser originaria la materia prima, qué cantidad de esta materia prima se va a exportar y cuál es el capital que se va a invertir, ¿verdad? Cuál es la posibilidad de personas que se va a tomar. Tiene un conjunto de cosas, no es algo muy simple, pero por eso se llama un programa de maquila. O sea, hay una empresa matriz en el exterior. Así mismo. ¿Se crea una empresa acá o ya existe la empresa acá Sí. que hace un convenio tipo que un John Venture? ¿Cómo? Exacto, pueden ser de las dos maneras. Esta matriz puede crear otra empresa aquí en Paraguay asignando un presidente, un directivo, un CEO, que puede dirigir la empresa o asociarse con industriales nacionales, que es lo que está ocurriendo mucho. Porque ¿qué pasa? El industrial nacional ya tiene el know-how, ya sabe cómo hacer y ya tiene la capacidad de hacer. Lo que no tiene es este cliente en el exterior que la matriz sí tiene. Entonces ahí es donde se crea esta sinergia muy importante y muy alentadora que nosotros tratamos de potenciar y que lo promocionamos en el gobierno anterior cuando nos dieron la oportunidad, ¿verdad? Como sector privado. Ahora, varias preguntas. ¿El tema impositivo en qué consistiría básicamente? Estamos exonerados de impuesto en la importación de materia prima con origen Mercosur y también de maquinarias, porque necesitamos maquinarias para hacer estos productos. Como los productos no se venden localmente en su mayoría, esto se llama maquila pura
cuando no vendemos localmente. O sea, Y viene de Brasil, se procesa en Paraguay y vuelve a Brasil. Eso sería una especie de puede maquila volver pura. a Brasil o puede volver a cualquier otro país Ah, que ok. la matriz indique, donde ellos digan que tiene que ir el producto, ¿verdad? Eh, Generalmente vuelve al origen, pero en otros casos no. Ahora, pero solamente es Mercosur el tema de la liberación impositiva. Exacto, sí. Tiene que venir de Mercosur, porque fue con Mercosur la alianza que se firmó, ¿verdad? El pacto que hay, esta ley se estableció entre estos países del Mercosur para que sea un estímulo, un beneficio económico para estos países. ¿Qué es lo que ocurre con Brasil? ¿Cuántas industrias brasileras no se han cerrado por culpa de no tener esta posibilidad de exportar, o por aranceles muy altos o por impuestos muy elevados que ellos han tenido, y encima estaduales? Ni siquiera es un solo impuesto como tenemos aquí el 10%, sino que van variando de estado. Entonces ellos encontraron esta alianza comercial con nosotros, y en vez de enviar su producto a China para que le produzcan en China, vienen a Paraguay y aquí hacemos, y de aquí exportamos el producto terminado. Ahora, el valor agregado que le da Paraguay, digamos, en general estoy hablando, Sí. sin casos particulares, en Sí. general. O sea, del 100% del valor agregado que le da Paraguay, o sea, la mayor porcentaje me imagino que es el tema de recursos humanos. Exacto, claro, mano de obra, capacitar gente y contratar a personas que ¿Qué actualmente... porcentaje te arriesgarías a decir? Y en nuestro haber existen ya 17.000 personas que están trabajando de manera directa en industrias maquiladoras aquí en Paraguay. Esto es en forma directa, y siempre me gusta mencionar también esto según planilla de IPS, porque trabajamos en conjunto con ellos, y luego se calcula entre 4.500 a 5.000 personas de manera indirecta, porque son proveedores externos, terciarios, que brindan servicio a nuestras industrias, así como proveedores locales, porque también consumimos productos locales. ¿Y cuál es el estilo normal que se da al tema maquila? ¿Se trae la materia prima Sí, de Brasil, por ejemplo? sí, Se procesa acá, se le da un valor agregado que el mayor porcentaje sería el tema del valor de la mano sí, de obra, y después volvería a se Brasil exporta. o Al a quien le venda Exacto. esa empresa Exacto, brasilera, digamos. así mismo es. Esto se llama maquila pura. Después existe maquiladora, que también nosotros podemos vender 10% de lo que producimos en forma local, y ahí tributamos todo por ese 10%, porque al importar esta materia prima o maquinaria no pagamos impuestos, porque tenemos que exportar. Pero si uno quiere vender de manera nacional, lo puede hacer hasta un 10% de esa producción. Y ahí tiene que tributar por ese 10% para que no sea una competencia desleal con la industria nacional que vende localmente. ¿Existe algún tipo de requisito de los porcentajes de valor agregado para que sea considerado Sí, empresas maquiladoras? 60% debe venir de origen Mercosur y 40% nacional, que en su mayoría aplica la mano de obra, y también productos locales como de domisanitarios, de limpieza, proveedores locales de cajas, de cartones, de bolsas, cosas rápidas. Nuestra producción es just in time. Nosotros necesitamos que sea efectivo, eficiente, que sea competitivo, que lleve el menor tiempo posible en que salga el producto, para que podamos seguir siendo una alternativa de competencia contra los grandes asiáticos. Claro, claro, que tienen cantidad y mercado encima. Encima. Y también mucha cantidad de mano de obra, ¿verdad? Y muy barata, sin costo casi. Ahora, y la experiencia es de estos productos que se maquilan acá, ¿dónde generalmente terminan? ¿Terminan en Brasil o Brasil termina vendiendo a Estados Unidos, a Europa o Asia? O sea, ¿cómo? Principalmente el mercado es Brasil. Después tenés Argentina, Estados Unidos. En el caso de Vernon, que envía a Tailandia, Australia, estuvieron exportando cuero también a Australia. Tenemos Japón, tenemos Alemania, Autopartes, Leoni, que es una empresa alemana. Tenemos THN, Corea.
y todo esto tiene diferentes destinos. Ahora, ¿cómo se calcula este porcentaje de 60-40? O sea, es medio complicado, ¿no? Establecer los No, porcentajes cuando se habla incluso de recursos humanos y mano de obra. no, porque para eso se presenta un programa. Existe un programa que es el que regula, entonces ahí se hace el compendio, el balance de cuánto vas a utilizar de materia prima y cuánto es lo que vas a ocupar gente, cuánta gente. ¿Cómo se mide? ¿En función de inversión? ¿En función de...? No, la inversión es aparte, en función de cantidad de personas, de cantidad. Ahora, ¿cuántas empresas maquiladoras existen hoy? Existirían, no sé Ahora si... estamos con 171 industrias que tienen el régimen de maquila aprobado. O sea, 171 industrias que todos forman parte de la Cámara de Empresas Maquiladoras. En su mayoría, sí. En su mayoría. Sí, en su mayoría. O sea, ustedes estarían concentrando la mayoría de las empresas maquiladoras. Sí. 171. Y pregunto, ¿y no es medio poco desde el 97 si estuvo la ley? Sí, es poco. En estos últimos 5 años pasados, creo que ese gobierno, el gobierno anterior, entendió la importancia de ocupar personas y de tratar de combatir la famosa pobreza, que suena cliché, pero que es real. No puedes combatir una pobreza si tenés gente desocupada. Más o menos 70.000 jóvenes terminan el año escolar. Solamente en Asunción Central y Gran Central, año a año. Entonces, ¿qué hacen estos chicos? Y ahí es donde este régimen económico entra a hacer su aporte. O sea, si hoy estamos hablando de 171 empresas maquiladoras y estas están dando mano de obra directa a 17.000 personas. Sí, señor. Y indirecta a 5.500. Sí. Después hay que multiplicar, siempre se multiplican por 3 o por 4 Sí. para ver el impacto familiar, digamos. Exacto. O sea, y entonces, ¿cómo se dio el crecimiento? Si yo quiero establecer, por ejemplo, una evolución de esto desde el 97 hasta ahora, hasta el 2019 que estamos ahora. ¿Dónde se da el mayor crecimiento? En estos últimos 5 años ingresaron alrededor de 89, entre 89 y 92 industrias nuevas. Que prorrateando lo que fue anteriormente, eran más o menos 7 por año, una cosa así. O sea, 54% entró en estos últimos 5 años. Como mínimo. Pero ahí es donde nosotros alentamos y queremos seguir siendo participativos de este boom que ocurrió, porque finalmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? Contribuir con un Paraguay mejor, que pueda crecer, que pueda tener un desarrollo no solamente económico, sino educacional. ¿Qué pasa con estos chicos que están trabajando de manera digna? Tienen la oportunidad de hacer un estudio terciario o tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a educarse, porque pueden contar con un salario mensual que es seguro, que puede tener un techo o un piso seguro mes a mes y que puede proyectar su futuro y el de su familia. Entonces, eso era muy difícil antes de estos últimos 5 años de comprender, no tuvimos el apoyo que tuvimos ahora. Entonces, eso es lo que nosotros queremos seguir teniendo, fomentando y creciendo y colaborando, porque finalmente el gobierno puede ir a hablar de todas las bondades que puede ofrecer un país, pero el empresario, el industrial, ¿con quién quiere hablar? Con su par. Y ahí es donde nosotros entramos a contarles si es verdad, esto es lo que ocurre, estos son los pasos. Y les invitamos a que vengan a conocer nuestras empresas, nuestras industrias, para que ellos puedan corroborar con sus propios ojos y traer a sus expertos, que es lo que hicimos estos últimos años de ser anfitriones de muchas de estas industrias que se han instalado aquí, han pasado por las nuestras, porque han venido con sus expertos a corroborar de que esto sea cierto. O sea, tratando de dar un poco de hincapié nomás en lo que estabas mencionando. De hecho, en el caso del Ministerio de Industria, de hecho fue un buque insignia el tema de la maquila luego. O sea, justamente. Sí. Yo creo que vieron el impacto, se vio el impacto y está en el PIB. Estuvimos el otro día en un
balance de año que dio el Banco Central del Paraguay diciendo un monto de 600, casi 700 mil millones de dólares, una cosa así en exportación. Y el 10% ya fue maquila, imagínate, con 170 industrias que están en Paraguay, un 10% ya colaboró en nuestro régimen. Y eso es lo que hay que seguir, creo que manteniendo y potenciando, porque es un buen aliado para todo este tipo de desarrollo y crecimiento que estaba diciendo anteriormente. Ahora, ¿y cómo está tu relación entonces ahora con el tema del Ministerio de Industria y Comercio? Y esperamos que este año se pueda retomar el trabajo. Fue muy difícil porque como en agosto tuvimos cambio de gobierno, ahora tenemos cambio de gobierno con Brasil, que es nuestro principal aliado comercial, entonces estuvo un poco en un pase de transición y que tiene que arrancar ya, que tenemos que arrancar ya, porque esto no puede parar, esto es algo que tiene que seguir creciendo. Ahora, creo que me mencionaste de que tiene una especie de diálogo o cómo es el tema Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Trabajo. ¿Hay una mesa de diálogo o Sí. es simplemente una cuestión institucional? No, el programa de Maquila se aprueba de forma biministerial con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio. De manera conjunta ellos estudian, hacen el estudio y aprueban el proyecto Maquila. O sea, esa es la aprobación. ¿Y después el Exacto. seguimiento? Y el ¿Quién le hace? seguimiento, nosotros tenemos una mesa también de trabajo en conjunto con el Ministerio de Industria, donde fuimos invitados a participar, sí, a ser parte de este proyecto. Ahora ellos están también trabajando con Rediex. Entiendo que estaban también organizando para que vuelva a ser independiente el Ministerio de Industria y Comercio y volver a ser una dirección de promoción país, que anteriormente no estaba bajo el Ministerio de Industria y Comercio, y el MIC se encargaba de hacer estas promociones, pero ahora creo que están reorganizando y pretendiendo que Rediex vuelva a tener un espacio independiente. ¿Y eso cómo le afecta a las empresas maquiladoras? A nosotros no nos afecta, lo que nosotros queremos es seguir colaborando y sí, pero si participando, ¿verdad? Nos estamos entreverando en cuestiones burocráticas, lo que sea, o sea, ¿cómo hacer para sostener esto, verdad? No nos vemos afectados, lo que vemos es que necesitamos seguir creciendo, que seguir potenciando, ¿verdad? Pero para entender nomás, el día de mañana si se le potencia mucho a Rediex o se le da vuelta, o sea, ustedes, las empresas maquiladoras se van a reunir con Rediex. Exacto, con Rediex y tratar de elaborar un calendario conjunto de promoción. Para nosotros como sector privado es importante, es patriotismo hacer esto, ¿verdad? Es imperiosa la necesidad porque se ven las mejoras, Hugo. Es muy interesante cuando yo asisto a programas de radio, cuando la gente llama en vivo y dice, yo quiero que en mi ciudad vengan empresas maquiladoras porque se ve la diferencia. Antes no había parada de ómnibus, algo básico. No teníamos techo en las paradas de ómnibus, no teníamos alumbrado público, no había servicio de agua potable, de electricidad. Y ahora, gracias a esta industria, a esta empresa que vino a Paraguay a ubicarse, tenemos todas estas comodidades, tenemos bus que pasan, que también es en mi caso, en mi empresa, y estoy a 7 kilómetros de Asunción, en una ciudad cerca, y era algo básico que no teníamos y que ahora contamos porque hacemos la gestión, queremos que nuestra gente se sienta cuidada y que pueda llegar a su puesto de trabajo. Finalmente, para todos es importante tener y conservar esta posición y ser competitivos. ¿Cómo sos competitivo si tu obrero no puede llegar un día de lluvia? No puede llegar un día que hay huelga de ómnibus. Es imposible. Ahora, licenciada, una pregunta. De 171 empresas, o sea, ¿cómo se dividiría la torta entre empresas brasileras, argentinas? La mayor parte de Brasil, me imagino. La mayor parte tiene matriz brasilera, un 75-80% diría yo. ¿Son brasileros? Sí. Después está matriz coreana, japonesa, argentina, Estados Unidos. Ah, ok. La matriz puede ser de otro país. Las materias primas las que tienen que ser... Mercosur. Ok, sí. Zona Mercosur. Sí. Ah, ok. Pero de todos modos, digamos, la mayor
concentración la tiene Brasil. Sí, de la alianza que tenemos de trabajo o de empresas, industrias que están en Brasil y que también han venido a abrir una empresa aquí. Ahora, ¿cuál es? Porque estuve leyendo que hay 2 o 3 rubros principales que son los que tuvieron un Crecimiento crecimiento importante. 3, muy 4 en relevante. realidad, sí. ¿Cuáles eran? Autopartes, Sí. que es un producto que tiene mucha rotación por el tipo de producto. Después tenés confección y textil, que abarca también blanquería, la parte de cortinas y de prendas de vestir, prendas de moda y prendas casuales. Después tenés el rubro de plásticos, que es un sector muy interesante que ha venido con una idea de realizar un producto a Paraguay y terminó diversificando importantemente esto. ¿Quién es de Estrella o quién? ¿No? X Plus, que está en Hernandarias. Ellos vinieron con la idea de hacer juguetes y terminaron haciendo artículos de oficina, de jardín, hacen unas sillas maravillosas de jardín, del hogar, terminaron haciendo tupperwares, ollas de plástico, cucharas, todo tipo de producto. ¿Y el cuarto sería? Tenemos farmacéuticos, que Tafapasa tuvo un crecimiento muy importante con una inversión de casi 15 millones de dólares en maquinarias y en expansión, en capacitación para poder también abrir la brecha de países. Están exportando alrededor de 12 países en América Latina. Ahora, para la contratación de la mano de obra, Sí. de los recursos humanos, o sea, ustedes, hablando del conjunto de empresas, ¿de dónde se proveen? ¿Cómo se llama? Local. Del SNPP. Trabajamos en conjunto, hicimos un trabajo fantástico con Sinafocal y SNPP. Claro, porque si me hablas, por ejemplo, de autopartes, o sea, ¿cuál era nuestra experiencia en hacer autopartes? No teníamos. No teníamos. En la mayoría, para no decir en todos. Y bueno, ¿y cómo se hace que Los capacitamos nosotros. Eso también es un valor agregado importante que la gente debe saber. Que cuando viene un obrero para trabajar en nuestras industrias, tienen una capacitación técnica, donde van de 3 a 6 meses a la matriz. Van a la matriz, son capacitados y de ahí vuelven de vuelta a hacer el círculo de capacitación dentro de la misma empresa, donde van creando de operarios a supervisores. Y ese conocimiento es un asset, es un activo que ya se queda con la persona, que lo puede volver a aplicar en cualquier otro lado, ¿verdad? Entonces son una de las bondades también de nuestro régimen, la capacitación de personas. Y dentro del impacto de recursos humanos, dentro del impacto de mano de obra, ¿se tiene una estadística, por ejemplo, porque imagino que entran, lo que estás mencionando, entran varios, de repente se abren, salen, crean su propio taller, no sé cómo se llamará. O sea, se puede dimensionar, porque me imagino que eso también es un efecto positivo, ¿verdad? Le están dando un oficio a las personas. ¿Se podría dimensionar el impacto de eso? ¿No hay una estadística de eso? Tenemos muy poca rotación de personal. ¿En serio? La mayoría está feliz, porque además del 13º salario, que es el aguinaldo, como le llamamos en Paraguay, existe un 14º, un 15º y hasta bonos por producción. Porque nosotros tenemos que ser competitivos. Si el obrero consigue cortar una tela donde utilice la menos cantidad de sobra posible, pueda utilizar el máximo de ese corte, para todos es beneficioso, porque conseguimos más mercado, hacemos a mejor precio, tenemos más pedidos, podemos producir más y bueno, nos ganamos más clientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no premiar al que consigue que esto ocurra? Y eso es lo que nosotros echamos de ver, una diferencia a comparación de otras industrias. Para nosotros es fundamental esta eficiencia y competitividad frente a los grandes. Perfecto. Ahora, ¿se tiene en carpeta una lista de potenciales empresas que están interesadas en venir
ustedes hacen, por llamarlo de alguna manera, el lobby, la presentación, la preparación. ¿Se podría cuantificar eso? Tuvimos en el pasado, ahora como se están reorganizando y en transición no tengo mucho conocimiento, pero anteriormente sí, el Ministerio de Industria y Comercio compartía esos datos con nosotros como sector privado diciendo O sea, no estoy hablando como vos como empresario, estoy hablando como cámara. Porque exacto, imagino que como cámara. cámara y Diferente. el No, Ministerio de Industria están con el mismo objetivo, digamos. O sea, sí, no, nos complementamos. Ellos compartían con nosotros diciendo, acá tenemos a alguien del rubro de, por ejemplo, útiles escolares que está muy interesado en venir. ¿Tenés a alguien que esté haciendo lápices o cuadernos, qué sé yo, que pueda recibirles, que pueda orientarles un poco? Sí, tenemos. Bueno, vamos, juntos. Ahora no estamos recibiendo mucha información de quiénes son potenciales o si se acercó alguien. Estamos un poco carentes de esa información. entiendo. Ahora, porque sería bueno, digamos, hacer sinergia y trabajo en equipo justamente porque al final le beneficia a todos. Existe un acercamiento importante con el viceministerio de Industria, con el ingeniero Llamosas, que nos ha abierto la puerta e inclusive él ha hecho esta invitación a honoren de participar en estas comisiones. Y bueno, creemos que este año vamos a poder trabajar en conjunto y complementarnos nuevamente, porque es muy importante esto y esto tienen que entender, tiene que entender el sector público, que sin nuestro apoyo va a ser muy difícil, porque claro. el par que necesita ese cuento real, que vos le abras tu industria, que puedan ir y ver, corroborar si se puede hacer o no se puede hacer, escuchar la experiencia real. Claro, me imagino que cuando alguien de afuera va a venir para hacer una inversión multimillonaria, o por lo menos juntarse con alguien de dentro del país o hacer una especie de joint venture, o sea, va a ir y va a golpear la puerta del sector público, evidentemente el encargado que sería el Ministerio de Industria, pero también iría con sus pares, colegas del sector privado para escuchar la receptividad. Exacto. Y tener un panorama y global saber los y un detalles, contexto. porque hay algunos detalles que solo el que trabaja en esto sabe. Ok, pero lo importante entonces es, o sea, estas 171 empresas, digamos, o sea, que serían hoy las empresas maquiladoras, que la mayor parte están en la Cámara, digamos. Sí. O sea, hay cohesión ahí. Sí, señor. Por un lado. Sí. O sea, trabajan todos tirando el mismo carro. El mismo carro. Ahora, de todas estas empresas que hoy están en la Cámara, están todas activas, digamos. O sea, no es que están reguladas. Hay algunas que están en proceso de empezar el trabajo, que están en la fase de capacitación, como te hablaba, de esos 3 a 6 meses donde llevan personas, las capacitan, hacen el estudio de mercado, están en el proceso de compra de materia prima, están en el proceso de instalación, tienen el programa aprobado, pero están trabajando en infraestructura, en luces, en el tipo de producto que van a realizar. Un rubro muy importante que la gente no sabe es el de servicios. Se pueden maquilar servicios. ¿Cómo es eso? Call center. Ah, sí, cierto. Tenemos una empresa argentina que ha venido a revolucionar el tema de mi primer empleo, donde la mayoría de sus operarios son chicos de 18 años recientemente graduados, y hablamos de alrededor de 1.200 que están pudiendo continuar con su estudio terciario, que es lo que anteriormente yo te hablaba, que pueden proyectar y que pueden seguir creciendo y no quedarse en un cargo de operario, sino que pueden también proyectarse y ver un cargo alto, mando medio, ¿verdad? Hablando de ese caso particular, creo que el desafío principal para estos call centers, en algún lugar leí en algún momento, era el famoso tema del tono neutral. El tono neutral. Claro, creo que así le llaman, ¿verdad? Porque sí. Llegó un momento en el que te llamaban a reclamar acá y vos tenías una empresa paraguaya, pues te llamaban con un tono argentino, un tono mexicano y no y aman esto de nuestra gente. Claro, y después de eso leí en algún lugar que lo que estaban trabajando era para tener tonos neutrales. Sí, lo único que siempre cuestionan de nosotros, el tono nuestro es neutral porque no intensificamos ninguna consonante ni ninguna vocal,
pero hablamos como cantado. Es cierto. Entonces, esa era la parte de capacitación que ellos tienen. Todos nos dicen eso. Y es muy gracioso. Te invito cuando quieras a ser parte de este tour, porque nosotros hacemos un tour por industrias maquiladoras, donde visitamos y es muy gracioso ver estas capacitaciones. Hacen de a 50, 70 chicos por vez, donde viene un instructor de afuera y les habla de cómo hablar, ¿verdad? Entonces es muy gracioso estar en esas clases. O sea, por un lado, digamos, o sea, complementando lo que alguna vez leí, entonces es el tono neutral, en el caso nuestro nos sacan nuestro tono cantado. Exacto, así mismo. Está bien. Pero está bien. Dicen los expertos que es el menor de los problemas, a diferencia de acentuar las consonantes o las vocales que tienen otros países. Que lo cantado se puede moderar, pero ese acentuar en una letra, en una vocal, que es muy difícil. Y entrecortado, ¿para qué? Y con ese tipo de cosas, que le van abreviando todo. Cierto. Que ya sabemos enseguida después de qué país te están llamando. Ya puedes adivinar. De todo lo que me estás mencionando, licenciado, lo que me preocupa es el tema de industria y comercio, que debería ser el pulmotor, digamos, de todo este tema. Sí. Bueno, y ahora esperamos que cuando se reanude la agenda y el calendario laboral, podamos también nosotros intensificar nuevamente nuestro sector y acompañar. Inclusive ya hablamos también con la ministra Kramer, ella estuvo presente en la inauguración de nuestra Expo Maquila en su 4ª edición el año pasado, en la Unión Industrial Paraguaya. Okay. Hicimos en la UIP, fueron 3 días fantásticos, ella estuvo en la inauguración y gracias a este tema de la economía naranja y de cómo ayudarles, cómo potenciar, trabajar con las MIPYMES, también hicimos una nueva categoría dentro de nuestro programa que era realizar un networking con los super pymes y con los MIPYMES que no pueden tener acceso a estas industrias grandes para ser proveedores porque les falta marketing, porque no tienen capacidad para hacer visitas. Entonces nosotros dentro de nuestra Expo Maquila hicimos la convocatoria y la llamada a proveedores, principalmente a estos pequeños que no tienen esa infraestructura ni tienen proyección de gastos para marketing y que no pueden llegar hasta nosotros o no conocen o no. ¿Pero que forman parte de estas 171 empresas o no? No, nosotros hicimos ese llamado para que ellos se acercaran contribuyendo nomás a lo que el MIC está queriendo enfocar, que es la economía naranja y las pymes. ¿Y definir algo que es lo que es economía naranja? Y economía naranja es más arte, más ecología, intangible, productos intangibles, cine, televisión. Y yo creo que se tiene que atacar en todos los frentes, o sea, la lógica dice que hay que atacar todos los frentes. Claro, pero este gobierno tomó de bandera que querían apoyar más a las pymes y más a la economía naranja. Pero me parece genial que apoyen sin descuidar lo que ya está funcionando. Lo que ya está funcionando. Sí. Claro. Bueno, y esa fue una promesa también de la ministra Kramer, que iba a seguir potenciando y promocionando y apoyando este sector principalmente. Entonces, bien, ahora lo que ya estamos esperando es el trabajo nomás. Estamos listos. No, eso es importante, porque si no se mantiene el dinamismo y el entusiasmo, va a ser complicado esto. Sobre todo digo nomás porque ahora, bien lo mencionaste, hay cambio de gobierno en la zona. No sé si hicieron algún estudio o no, cómo afectaría el tema del plan Bolsonaro, él está pro, en contra. Fue una sorpresa súper agradable. Hablando yo con Cancillería en Brasil, cuando ganó Jair Bolsonaro, el primero que llamé fue al secretario comercial de la Embajada de Brasil y a preguntarle qué piensa tu nuevo presidente de nuestro régimen, cómo lo va a enfocar, y me dijo: no te preocupes, Karina, acá está súper bien, él entiende de esto, entiende que Paraguay es un aliado comercial, porque si no se alía con Paraguay, ¿cómo va a competir contra el gigante China? Ellos pues están como Estados Unidos, que están queriendo restringir más, que por qué el Chinese y por qué
productos de allá y no más de acá. Entonces entendían que Paraguay es un aliado comercial que complementa el objetivo que ellos tienen. Y ahí me dio una gran tranquilidad y es más, el mismo Bolsonaro se encargó de hacerlo público en un encuentro que tuvo con nuestro embajador anterior, creo que ahora fue designado otro, donde dijo que Paraguay es un país estratégico comercialmente y que iban a seguir las cosas que estaban funcionando, entre ellas el régimen de Maquila. Excelente, eso es una buena noticia. Claro que sí. Porque de repente es cierto, la primera reacción con el tema de Bolsonaro es que todos le tenían un cuco porque nadie sabía exactamente. Sí, pero el proteccionismo. Claro. Pero su mayor enemigo, por decirlo de alguna manera, son los países asiáticos. Nosotros somos un aliado. Sí, no. Ahí te compro la idea en el sentido de que tiene una política similar al de Trump en ese sentido, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Ahora, de estas 171 empresas, o sea, ¿cómo se divide? ¿Hay más grandes, medianas? ¿Cómo se divide? De todo, tenés desde 50 operarios, Exacto. 15 operarios. ¿Cómo se determina el tamaño, por ejemplo, por cantidad de operarios? Está autopartistas que tienen 1.800 funcionarios, que te volvés loco. Nosotros tratamos de hacer hincapié siempre en nuestra Expo Maquila, que la llevamos a cabo en septiembre por el mes de la industria nacional. Iniciamos generalmente con esta expo que da apertura y ahí dentro de esta expo hacemos el tour por maquiladoras. El año pasado hicimos a 4 industrias diferentes, del rubro alimentos, autopartes, visitamos alimentos, te cito una empresa que hace papas fritas con matriz argentina. Sí. Una empresa alemana con matriz alemana, uruguaya, que es Blackwood, que hacen radios para Mercedes-Benz, que se hacen aquí en Paraguay. Otra industria que hace luces LED, Enercorpi, con matriz brasilera. Y tuvimos otra industria textil y confección, con matriz brasilera también. ¿Qué son las que más ocupan? Que son las que más ocupan. Tratamos de ir a los diferentes sectores y iban 2 buses de 60 personas de mañana y de tarde y quedaban maravillados porque al que le gusta la industria, la producción, le gusta visitar y conocer y ver y tomar ideas. Y por qué no, si yo tengo una pequeña empresa que hace bolígrafos o que hace posavasos, puedo ver un potencial cliente en estas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que tenía muchos fines. Y de estos también tuvimos muchísimos estudiantes universitarios que por el boom de crecimiento que tuvimos, muchas de las tesis en la universidad nacional y privada, en el rubro de economía y finanzas han pedido que hicieran sobre Maquila. Entonces tuvimos muchos estudiantes también que participaron y podían sacar sus fotos y hacer entrevistas en vivo porque los mismos presidentes se hicieron presentes para atender a las personas. Bueno. Esto es algo muy interesante también que me gusta recalcar para que la gente sepa y se anote este año, el año que viene, este año. Claro. En septiembre volveremos a tener, si Dios permite. ¿En la UIP? Siempre solemos hacer, el año antepasado hicimos en el Sheraton, pero es más conveniente en la UIP por el tema del traslado. Las personas también del interior conocen y los buses pueden estacionar ahí. Tenemos muchos participantes del interior, de Encarnación, de Ciudad del Este, de Concepción, de las universidades que envían a sus estudiantes o ellos mismos contratan un bus y vienen hasta Asunción y se quedan esos 3 días para participar de estos 3 días de exposición y de conversatorio. Tenemos charlas con los mismos presidentes de las entidades, como fue Aduanas, como fue de la ANDE, viceministro de Economía, estuvieron de Hacienda también. Tratamos de que sea algo interesante y que tenga contenido. Lo importante es eso, o sea, si no se pone de dinamismo y no se insiste, o sea, me imagino que así como lo que nosotros podemos ofrecer, también otros países estarían ofreciendo lo mismo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, sin las bondades que nosotros tenemos, que es la expansión geográfica, aquí todavía puedes conseguir tierra, comprarla, o podés alquilar, o podés hacer el joint venture con un industrial ya nacional. En otros países es más difícil esto, conseguir un lugar físico ya es difícil, conseguir mano de obra tampoco es muy fácil. Sin embargo, nosotros tenemos
esos dos puntos importantes a favor. ¿Y la situación con Argentina? O sea, ¿afecta mucho la economía argentina con este...? Dejó mucho que desear, me parece, este gobierno de Macri. Esperábamos que sea más empresarial, que pudiera tomar el timón del país. Hay mucha fuga de inversión y cuando uno habla con empresarios argentinos da mucha pena la frustración que ellos tienen y cómo ven también a Paraguay, así como Brasil, a un aliado estratégico, pero más que Brasil, que ve como un aliado estratégico, Argentina ve como un lugar para posicionarse y mudarse y venir a vivir diferente, ve como una opción de vida. Sin embargo, los brasileros ven como un aliado comercial, pero ante la desesperación que ellos sufren, estas subas, estos incrementos de 1500% en electricidad es algo inaudito. Para comentarte, esta empresa de call center que tenía casi 400 funcionarios allá y aquí tenía alrededor de 800, allá quedaron con 80 y aquí tienen 1200. Poco a poco van migrando ya por las cosas incoherentes que suceden. Los servicios están carísimos porque cada vez tienen más subsidios, ¿verdad? Sí. Yo creo que no pudo tomar el timón. Ahora, dentro de, o sea, y de hecho eso se refleja en el porcentaje que me mencionaste, 75-80% Brasil, ¿verdad? ¿Y Chile? Chile no tenemos, no ¿No? hay. Y estuvimos hablando con el encargado comercial justamente de realizar promociones conjuntas. Chile es un país fantástico, casi la Europa de Sudamérica, ¿verdad? Tipo Inglaterra en Sudamérica. Algo así, entonces tienen tan bien organizado y tan bien hecho, estructurado, que yo creo que ellos más se dedican a lo de ellos, a exportar, que ser un facilitador de producción. Ellos tienen tantas cosas que ellos mismos producen que ser una plataforma de logística o de producción para otros países. Pero igual está pendiente ese trabajo conjunto con la embajada. Eso sería importante porque de los países de la región es uno de los más avanzados y desarrollados también, ¿verdad? Totalmente, la educación. Ahora, cuando hablamos nomás de este tema de la zona Mercosur, o sea, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Brasil, Argentina? Para el tema de impuestos nomás. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Uruguay. hasta ahí. Hasta ahí. Chile y Bolivia, no. Chile no. Pero eso no quita que podamos tener matriz Es que chilena. no sé ¿verdad? cómo quedó las negociaciones de que iba a entrar, no iba a entrar, después Bolivia, No sé. que entra, que no entra. Y... Hasta ahora no está, la ley de Maquila no está firmada para estos dos países, por O sea, ejemplo. ok, solamente Podemos los tener cuernos. matriz, pero la materia prima tiene que seguir viniendo de los países Mercosur. O sea, Paraguay, o sea, de los tres. Exacto. De los tres socios de Paraguay. Sí, señor. Eso sería... Y eso es automático. Si un país entra a Mercosur, automáticamente se le habilita. Yo creo que no. Dice exactamente por nombre la ley. Exacto, por nombre dice en la ley. O sea, tiene que salir una Tiene nueva que ley. salir una nueva ley. Ah, no Sí. es tan automático. No, no es. No, está... No es. Ahora... Gracias a Dios, porque te acuerdas que tuvimos... Venezuela. No, No son muy diplomáticos, yo digo, de Venezuela. Y sí, no, sí, cierto. Es todo un tema. El tema de... Me quedó nomás picando el tema este de cómo se establecen los porcentajes, esto de 60, 40, y cómo se puede evaluar, o sea, el tema del aporte de la mano de obra. bueno, eso ya es algo más técnico que el Ministerio de Industria y Comercio. Existe un departamento de maquilas dentro del MIC. Ellos tienen que aprobar eso. Ellos tienen que aprobar. El Ah. Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación se llama, CENIME, son las siglas. Y ellos son los que ellos son jueces y parte, porque ellos son los que te indican cómo hacer el programa y a la vez ellos son los que dentro del Consejo, en el Ministerio de Industria y Comercio, aprueban con el Ministerio de Hacienda que el programa esté habilitado, que esté correcto para poder ingresar a aprobación. Ahora,
Me imagino que una parte es cuando se va a iniciar un proyecto nuevo, digamos, se va, se controla, se establece, pero después, o sea, en el tiempo también, ¿quién controla ese porcentaje? Trabajamos por un sistema informático digital donde se hacen las aprobaciones. Vos importaste 100 metros de tela para hacer 50 camisas. Por digitalmente, esta importación ingresó al sistema del Ministerio de Industria y Comercio que te aprueba para que Hacienda no te cobre. Hacienda dice, ok, ustedes tienen el régimen aprobado para que ingresen 100 metros de tela para hacer 50 camisas. Entonces, por este ingreso no se tributa, pasa. Las 50 camisas tienen que salir en un periodo de 12 meses, prorrogable a 24. Tenemos 2 años para hacer nuestras exportaciones. Hasta que vos no termines esta exportación no podés importar. ¿Entendés? Si importaste para 100 metros para 50 camisas tienen que salir. ¿Quién establece esa proporción? El Ministerio de Industria y Comercio, ¿Con Hacienda ustedes? y Aduanas, sí, que son los que dicen si salieron 50, ya le dan el ok al MIC para que ellos te puedan dar el ok para volver a importar. Pero ¿quién dice que con esa cantidad de tela se pueden hacer 50 camisas? En el programa uno presenta, se hace un estudio. Okay. En el programa dice 100 metros da para 50 camisas, se hace un estudio, ¿verdad? Pero digamos, un estudio de participación conjunta, o sea. Sí, técnico, es un estudio técnico. Por eso varían los rubros. Hay mesas y hay trabajos conjuntos técnicos para cada rubro. ¿Y cómo se maneja cuando el 10% me decís que se puede? Sí, se puede vender localmente. Sí. O sea, aplica. Usamos otro ejemplo, tenés Sí. la X metros de tela, Sí. hiciste 50 camisas, pero 5 podés vender acá. Puedes vender acá. Vas al Ministerio de Industria y Comercio y les decís, mira, tengo 5 camisas que puedo vender, y llenas un formulario, una forma, entonces ellos sacan del sistema esas 5 camisas y vos tributás como una industria nacional que importó localmente, que al importar pagó sus tributos, pagás los tributos que corresponden por esas 5, se hace un prorrateo y podés venderlo localmente después. Ahora, también estos números que habías mencionado del impacto directo e indirecto, digamos, o sea, ¿hay una estadística anual de cómo ese impacto va, o sea, para establecer, mira, no, tenemos que esforzar un poco más el tema maquila porque de 17.000 está bajando a 16.000 o 17.000 está subiendo a 20.000, o sea, ¿cómo se establece? O sea, ¿hay una estadística que ustedes manejan como cámara? Nos basamos por planilla IPS, porque en el programa también se establece que, por supuesto, como dice la ley, todos deben ir a IPS desde el día 1, a comparación de otras industrias que los tienen de prueba y no los ingresan. Nosotros desde día 1 ingresan a IPS. Entonces, por medio de esas planillas es que nos guiamos y sabemos, podemos contabilizar y ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que hace 5 años atrás eran 4.200 funcionarios que teníamos y ahora tenemos 17.000. El crecimiento fue exponencial. Ese es un buen dato. Pero se tomó en serio, Hugo. Se entendió que esto es una herramienta económica importante, que tiene su aporte y Yo y parto es siempre positivo. de un principio básico. Lo que está bien, y se tiene que seguir fomentando, incentivando, apuntalando y ayudando. Y eso no quita que también se puedan explorar otras áreas, Exacto, otros mercados, claro. otros nichos o otros productos, lo que sea. Pero si me hablas de 4.000 a 17.000, estamos hablando, en 5 años estamos hablando de 13.000. 13.000 personas que fueron O sea, estamos hablando, se empleadas. triplicó. Sí, Se triplicó. O sea, técnicamente hablando, si es que se le da un incentivo como corresponde
independientemente de que se sigan fomentando otros rubros, Sí. si se le da un incentivo como corresponde a esto, mínimo se tiene otra vez que estar duplicando esto. Mínimo. Como Sí. para mantener el valor absoluto de los 13.000, digo, digamos Claro. que sería Pero difícil. para esto, ¿qué necesitamos? Que sigan llegando inversiones. O sea, si estamos... De nuestra parte, nosotros ya estamos haciendo la tarea de ser eficientes, de ser efectivos, de tomar la mano de obra adecuada, de capacitarlos, de ser un ejemplo, ¿verdad? De ser los principales marketineros del país. Ahora necesitamos del lado público, el Claro. apoyo, que se vean mercados, que se vean seminarios, congresos, que Paraguay figure en otros lugares. O sea, si en 5 años, digamos, o sea, en el 2013 estábamos hablando de 4.000, en el 2018 hablamos de 17.000, o sea, evidentemente en el 2023 tenemos que hablar mínimo de 30.000. Amén, ojalá. No, o sea, Debería. los números son fríos, ¿verdad? O sea, Sí. o sea, se tiene que seguir incentivando esto. O sea, lo que no se puede es de 17 volver a 4.000. O sea, eso sería un retroceso. Catástrofe, sí. Y se Tampoco sentiría, mantener. O se sea, sentiría muchísimo. Tampoco mantener, porque se siente, se ve. yo creo que la estadística que ustedes puedan llevar como cámara va a ser muy importante para en algún momento también sentarse con el gobierno y decir, y presionar, bueno, hagamos algo conjunto, no nos dejen todo a nosotros. O sea, porque acá los números son muy sencillos, o sea, se empezó con 4.000, tenemos 17.000, se triplicó. Si mínimamente estamos tratando de duplicar o mantener el crecimiento de 13.000 en 5 años, para el 2023 tendríamos que llegar a 30.000. O sea, son los números, o sea... Es un buen análisis que lo vamos a plantear apenas se reanude este año laboral. O sea, aparte de hacer ustedes su gestión de lobistas, digamos, con las empresas que tienen que venir o, digamos, su función comercial, digamos, o marketinera para atraer clientes, promotores, también van a tener que ir a zapatear al Ministerio de Industria para que le hagan caso o a algún lugar, ¿verdad? Para seguir manteniendo este ritmo de crecimiento, porque al final estamos hablando de mano de obra paraguaya. Exacto. El beneficio es para todo, es un dinero circulante, es un cash que está en la microeconomía, además del aporte macro, como viste, en exportaciones. Cerramos este año con 675 millones de dólares. De lo cual es 10%. En exportación, sí, que era un 10% más o menos de lo que el país vendió. Estamos hablando de 67 millones de dólares. Bastante bien. Y que mes a mes estamos haciendo entre... Todo suma. Todo suma. Este mes de diciembre, por la fiesta y todo eso, exportamos más o menos 37 millones nomás. Pero generalmente son entre 55 y 63 millones mes a mes. Esos 675 millones de dólares es anual. Es lo que exportamos anualmente en este 2018. En el 2017 exportamos por 477 millones de dólares, más o menos. Tuvimos un crecimiento del 52%, una cosa así. ¿Puede ser? Ahora, ustedes llevan mes a mes por lo que veo eso. Mes a mes. Tenemos una estadística mes a mes. Y en esta estadística no están las exportaciones intangibles, 42%. Que es algo que tenemos pendiente con el Banco Central. Ya tenemos hablado con el presidente de que lo vamos a hacer. 42% de crecimiento entre el 2017 y el 2018. Lo que sí me preocupa toda estadística de fin de año. ¿Qué me dijiste en diciembre? Tuvimos un crecimiento del 52% a comparación del año pasado. No. Por el crecimiento de gente que... Está bien, pero ¿cómo el cierre de las exportaciones que me dijiste que bajó? No bajó. Creció. 6,75 contra 4 y pico. No. Ese es anual. Pero me dijiste, o sea, y mes a mes, en diciembre... Diciembre es un mes atípico, pero no bajamos. Tuvimos un incremento a comparación de diciembre del 2017, que es de 37 millones más o menos, porque nuestras exportaciones mensuales son entre el 50 y el 60
Claro, para mantener este millones, promedio, ¿verdad? si son 6,75, tenemos un promedio de 67 millones mes Mensual, sí. que se tiene, o menos, o 65 mes que se tiene que ir dando. Sí. O sea, todo lo que esté por debajo ya va a ir Exacto. para la estadística por debajo. O sea, se tiene Sí. que mantener o Sí. aumentar. Y en diciembre me dijiste cuánto fue. 37, casi O sea, la 38 mitad. millones de dólares. Pero igual, conseguime un rubro, otro sector que haya exportado ese monto al mes. No, no, justamente el tema es que no hay que decaer. No, 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 para nada. O sea, yo creo que estos números tienen que servir para, no sé, ir a golpear la puerta Trabajar más en del eso. presidente Abdo, de quien sea. Bueno, acá están los números. O sea, Sí. nadie puede despreciar unos números de esta naturaleza. O sea, hay un valor estratégico en todo esto, Sí, ¿verdad? sí. Que se No es tiene. despreciable. Ya pedimos audiencia y nos dijeron que en los primeros días hábiles de este año nos darían, justamente para conversar con él y con la ministra Kramer de todas estas incidencias que tenemos a nivel macro y micro en Paraguay. Porque finalmente, ¿sabes qué? Todo lo que hacemos esto es por compromiso ciudadano con nuestros conciudadanos, ¿verdad? Patriotismo, finalmente. Aquí no hay nada remunerado, vos sabes que lo gremial es una vocación, aquí no hay un ingreso más que cuota de socios, Claro. que también es ínfimo, pero hacemos esta promoción y este trabajo porque nos sentimos comprometidos con nuestra gente. No, pero más que nada, nomás, licenciado, o sea, estos números de por sí, o sea, suman. Estos números son importantes, o sea, se debe mantener, potenciar y dinamizar. Lo que no se puede es retroceder. Exacto. No, no es por nada que diarios de medios de habla no hispana se han interesado en enviar corresponsales a Paraguay para estudiar el boom maquila. Y ni qué decir, en Brasil salieron millones de artículos, en Argentina lo mismo, en Uruguay lo mismo. ¿Cuántas delegaciones no hemos tenido de estos países? No solamente de empresarios, inversores, sino de periodistas que han venido a interrogarnos, a saber cómo es que estamos trabajando, qué pasó antes, cómo es que antes no se sabía o no se hacía y ahora sí se está haciendo. Entonces, fue todo un trabajo conjunto, estratégico. Y incluso acá, dentro no sé, la mesa de diálogo, una cosa así que me mencionaste que hacen entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, acá falta un ministerio fundamental que sería el de Relaciones Exteriores, porque al final ustedes están haciendo tipo de cancilleres. Cierto, hacemos. Y muy buena relación también. El año pasado me tocó hacer como 4 presentaciones con Cancillería. Yo iba como sector privado hablando del régimen de Maquila y hicimos un complemento interesante porque ellos hablaban de Paraguay, de sus bondades. Y aquí, señores, le traigo algo que está funcionando, que tuvo un crecimiento de tanto, que tiene tanta capacidad, que ofrece todos estos beneficios y ahí entraba yo. Pero tenés razón, tendríamos que traerlos a la mesa de trabajo. Y para ir concluyendo nomás, o sea, para mí 675 millones de dólares amerita mínimo una reunión quincenal entre los 4 ministerios que están implicados, que son más el sector privado al cual ustedes representan, ¿verdad? O sea, estamos hablando de Hacienda, Industria y Comercio, Trabajo y Relaciones Exteriores. O sea, 675 millones, no solamente hay que mantener, hay que aumentar, hay que sumar, hay que subir. O sea, y bueno, hace 4 años la meta era pasar 300 millones de dólares. Nos hicimos los locos y dijimos 350 tenemos que cerrar este año. Cerramos en 400, 420, el año pasado en 477 y trabajamos lomo abierto y llegamos a 600 y pico, ¿verdad? Así que se puede, hay mucho por hacer. Maquila no tiene un techo, hay mucho para dar, todavía tenemos gente que tiene esa flexibilidad de aprender, de capacitarse, que otros países no tienen y nosotros sí tenemos. Y eso es lo que hay que explotar, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. y bueno, nosotros vamos concluyendo
programa de Artículo 26, edición domingo, hoy 6 de enero del 2019, siendo las 21 horas y 9 minutos. Licenciada Karina Dar, muchísimas gracias por tu presencia, muy ilustrativo los números que están manejando y bueno, o sea, creo que tienen una feroz carta de presentación para que todas las puertas se le abran, digamos, para que esto se siga potenciando, ¿verdad? Y eso esperamos, queremos seguir colaborando, siendo fuente buena, seguir proyectando, siendo desarrolladores de nuestra gente, queremos seguir participando y bueno, la promoción y ser anfitriones de todas estas personas que pueden venir a trabajar en conjunto con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Así estuvimos con la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Buenas noches, nos encontramos el próximo jueves.